Pues lo primero es preguntarte por esta iniciativa de las veladas literarias de Sigüenza. Supongo que las conocías y, pues no sé, este entorno sobrecoge, ¿no? Entiendo. Sobrecoge y la verdad sorprende porque es una maravilla y Sigüenza es una ciudad que rezuma historia. Las conocía porque sé que vino aquí mi predecesora en el Fernando Lara, Sonsoles Onega, y sí, sí que las conocía y estoy encantada de estar aquí. Bueno, he leído en tu biografía que bueno, pues recorrías la distancia que hay entre Madrid y Zaragoza muchas veces y eso quiere decir que has pasado muchas veces Sí. por delante del cruce de Sigüenza y supongo que también conocías de antes la ciudad, ¿no? Sí, lo he conocido yo creo que de pequeñita, tengo recuerdos de mi padre porque vivíamos con mi padre, con mis padres en Zaragoza, pero veraneábamos en Navalcarnero, en un pueblo de Madrid, y hemos hecho muchas veces ese recorrido. Luego me tuve un novio que era de Madrid, y mi novio, mi marido, y he hecho mucho ese recorrido de Zaragoza a Madrid. Y sí que tengo recuerdos de pequeña de haber pasado alguna vez con mi padre y de hace muy poquito de estar, hace unos años de estar con mi marido y con mis hijos. Bueno, esa sensación cuando llegas a ese castillo, que es justamente donde estamos ahora, ¿no? En Es una tarde de imponente. otoño es imponente, ¿no? Es imponente, además es lo que dices tú, es en otoño. El Sí. otoño es magnífico con un día así como nublado, sin demasiado frío, pero incluso yo creo que con frío aquí se está, tiene un aroma, pues es un aroma de historia, que parece que te metes, te desconectas de la realidad, de las prisas, de todas estas conexiones que tenemos ahora, que nos activan constantemente y aquí parece que todo se ralentiza, ¿no? Todo se tranquiliza. ¿Te parece un entorno inspirador? Totalmente. Bueno, hablando un poco de tu trayectoria literaria, yo no sé si hay un antes y un después de la Sonata del Silencio o cada una de tus novelas ha supuesto pues, un hito en tu carrera o... Hombre, tiene la Sonata del Silencio tuvo ese plus de la serie que lógicamente añade y porque te hace más visible, te llega a más gente, tu nombre, el título, tus historias, ¿no? Pero bueno, para mí todas han tenido su importancia, ¿no? Fernando Lara me supuso también un plus de visibilidad. Y la sospecha de Sofía me está dando mucho. Estoy muy agradecida a esta novela. Cuéntanos un poco más de la sospecha de Sofía, que es lo que nos vas a contar hoy aquí en Sigüenza. Se puede contar un poquito porque es una historia que tiene mi sello personal, la gestión de los sentimientos, de las carencias, de las inseguridades, del sentimiento de ser humano que se da en todos los tiempos, pero siempre está condicionada por las leyes, por las costumbres, por los prejuicios. El entorno en el que vive no es lo mismo la capacidad de decisión que tenemos ahora las mujeres en el siglo XXI que la que tenían hace 50, 100 años, ¿no? Y esa gestión está, esa gestión de esos sentimientos está, pero además tiene un puntito de intriga y de suspense, que es un punto original con respecto de mis anteriores novelas. Y lo único que se puede contar es que es un matrimonio, la historia empieza en el año 68 y va hasta unas semanas después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del 89. Y bueno, pues en ese año 68 hay un matrimonio, Sofía y Daniel, un matrimonio joven, casados de hace 6 años, tienen 2 hijas, languidece por aburrimiento, porque ella es una mujer con mucho talento, pero es una mujer que está aplastada por ese rol de madre y esposa. Él recibe ese día, el 4 de abril del 68, un anónimo en el que le dice que si quiere conocer a su madre biológica, su verdadera madre, tiene que viajar esa misma noche a París. Decide emprender ese viaje sin saber las consecuencias del mismo y bueno, ese viaje a París le cambiará la vida no solamente a él, sino a todo su entorno, incluida a Sofía. Una pregunta que supongo que te habrán hecho muchas veces. Supongo que escribir una novela tienes que vivirlo, tienes que Sí. estar en los sitios. Es un proceso largo, laborioso, que tiene un poco de uno mismo, que tiene un poco también de viajes, que tiene mucho de documentación. No sé, ¿puedes resumirnos ese proceso en Bueno, unas el proceso frases? creativo para mí, la escritura tiene que ser apasionante, tiene que fascinarme porque si no, no puedo escribir, porque para mí la escritura, yo hago una escritura muy espontánea, no lo que llaman soy una escritura con brújula, sigo una guía, no tengo un esquema, no tengo un argumento, simplemente me dejo llevar, escribo, soy muy disciplinada porque esto es un oficio y la inspiración te llega trabajando, no hay otra manera.
y me pongo a escribir y escribo, me dejo llevar por los personajes, por lo que me van contando. Sí que es verdad que en ese proceso creativo dejo un poco todo, me encierro, me aíslo, me quedo muy en soledad con mi marido, el único que lee todos esos primeros pasos y con el que verbalizo la historia. Los personajes me colonizan absolutamente todas mis 24 horas durante semanas y meses, incluso años. Y bueno, es un proceso muy fascinante, con muchos bajones también, porque no todo es de color de rosa. Hay que, bueno, pues hay veces que tropiezas, hay veces que no sabes, hay veces que dudas, muchas veces dudas. Y en ese proceso voy adaptando la documentación a las necesidades que me van surgiendo, generalmente con lecturas, las lecturas de las novelas, las lecturas de ensayos que haya sobre el tema y sobre la situación, películas. En este caso he visto películas como La vida de los otros o Bárbara o Dreamers de Bertolucci, y bueno, experiencias personales, porque yo estuve hace 30 años, ayer hizo 30 años de, bueno, una estancia que llegué a Berlín con el coche, a ese Berlín occidental, hice ese trayecto que hacen mis personajes, algunos de mis personajes, de pasar al otro lado del muro, pasar Friedrichstraße y ver los dos contrastes, el contraste de las dos ciudades, ¿no? 40 días después cayó el muro de Berlín. Bueno, ¿qué tiene en la cabeza ahora, Paloma? Algo. Bueno, tengo ahora mismo, estoy en un proceso, en ese proceso de absoluta ebullición de una nueva historia que me está, que estoy como diciendo a los personajes, esperad, que todavía tengo que hablar de los anteriores. Tengo una historia que creo que me va a apasionar. He empezado los primeros pasos, pero los he tenido que dejar porque la semana pasada estuve en Latinoamérica hablando también con la promoción de La Sospecha y tuve que dejarles un poco encerrados en el lugar donde escribo, que es muy lejos de aquí, muy aislada de todo, y les he dicho que me esperen, pero la cabeza la tengo, es apasionante este Ellos quieren momento. salir por lo que me está. Sí, me cuentan. Han cobrado vida propia. Sí, la verdad es que es muy apasionante porque además, ya digo que esto lo verbalizo mucho con mi marido y nos llena mucho las conversaciones y aquí el entusiasmo está, pero también tengo esa sensación de estar en el borde del precipicio y pensar, a ver, por dónde me llevan los vientos, ¿no? Si esto sale bien, si voy a ser capaz de todas las cosas que me van surgiendo, las ideas, que sepa encauzarlas, que sepa llevarlas, que me apasione al fin y al cabo esta historia, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta aún más difícil de responder que las que ya has respondido, y es ¿qué libro te llevarías a una isla desierta o que recomendarías a los saguntinos porque es imprescindible su lectura? Bueno, yo creo que hay muchas, pero a mí me fascinó La Regenta de Leopoldo Alas. Me parece una historia extraordinaria de la psicología humana, que por desgracia, cambiando los trajes y cambiando esta manipulación de las personas vulnerables, además, la persona más vulnerable por todos los aspectos y todos los ámbitos de la sociedad, me parece una obra maestra. Pero hay muchos en la actualidad, pues me llevaría para mí Berta Isla de Javier Marías, que es para mí un autor de referencia. Sus novelas para mí son clases magistrales y yo creo que con esas dos podría pasar un buen rato. Muy bien, muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti.